A esta predicación la titulé El Templo de Dios y vamos a comenzar en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Y esta es la carta que le manda Pablo a los Corintios, porque la iglesia de Corintios fue una iglesia muy rebelde, fue una iglesia que no entendía el plan y el propósito divino de Dios. Fue una iglesia que vivía en inmoralidad sexual, una iglesia que no entendía que su persona y que su cuerpo era el templo del Espíritu Santo. O sea, era una iglesia desordenada. Y tal es el desorden que había en la iglesia de Corintios que aún por eso Pablo ahí establece la cena del Señor. Para que entiendan y comprendan, les hablaba de una manera y les hablaba de otra, y la iglesia de Corintios estaba dormida. O sea, parecía que fuera una religión, una tradición y una costumbre. Les decía, no, mis hermanos, en la iglesia de Corintios y en todas las iglesias donde he ido, se establece el evangelio del reino de Jesucristo nuestro Señor, en el cual hay poder para cambiar y transformar los corazones, las familias, los hogares, los pueblos y las naciones de la tierra. No nada más es venir y sentarse y como que ya escuchaste y pues gloria a Dios, todo está bien, cuando no has entendido y comprendido que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que Él es el que debe de tomar el control total de cada uno de sus hijos, de cada uno de su pueblo. Y dice así la palabra de nuestro Señor: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Qué es habitar? Es morar, es vivir dentro de tu cuerpo, no fuera. Porque el que vive fuera no tiene el control ni la autoridad de la persona. Pero nosotros le dimos esa autoridad. ¿Cuándo? Cuando nosotros lo recibimos y lo aceptamos como nuestro único y absoluto Salvador. Le abrimos la puerta de nuestro corazón. En nuestra aflicción, en nuestro dolor, en nuestra desesperación, llámese como se llámese, en la circunstancia que nosotros estábamos pasando en ese momento. Nosotros le abrimos nuestro corazón para que fuera morada del Espíritu Santo. Y como somos morada del templo del Espíritu Santo, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Y el Espíritu Santo no te va a guiar al pecado, a la inmundicia, no. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. ¿Qué es lo que hoy en día haces? ¿Vives en la verdad? ¿O cómo vives? ¿En el engaño? ¿En la mentira? ¿En los deseos? ¿Cómo es como vives? Si tú dices ser un cristiano y dices ser un hijo de Dios, el Espíritu Santo es el que debe de gobernar tu persona. Y eso es lo que nos enseña en 2 de Timoteo, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, Dios nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, para gobernar este cuerpo imperfecto. No se trata en la sabiduría, no se trata en la fortaleza del ser humano, se trata que es el Espíritu Santo el que puede cambiar y transformar la vida de los hijos de los hombres. Porque el Espíritu Santo es el que convence de todo pecado y de toda maldad. Y dice en Zacarías que no es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. ¿Quieres vencer? Deja que el Espíritu Santo haga lo que Él sabe hacer. No lo que tú quieras realizar y hacer. Porque como seres humanos nosotros siempre vamos a fallar y vamos a tropezar. Si no permitimos que el Espíritu Santo, que es este cuerpo, la morada de Él, que Él sea quien nos guíe
por senda de justicia por amor de su nombre. O sea, eso es lo que estaba diciendo. ¿No sabes, ustedes corintios, que el Espíritu Santo es que está morando en la vida de cada uno de ustedes? ¿No sabes que Él es el que toma el control de tu vida? ¿O tú quieres seguir siendo tu yo? Y yo digo, yo pienso, yo creo. Y a final de cuentas, cuando hay el problema, ahí estás sufriendo. ¿Por qué? Porque no le damos autoridad a nuestro Señor Jesucristo. Y Él no necesita que lo ayudemos. Él lo que quiere es que lo obedezcamos. Porque Él tiene el poder total para cambiar no solamente hogares, naciones y pueblos enteros. O sea, el Espíritu Santo es el que habita en ustedes. Por eso después ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, que tenemos que reflejar a Jesucristo, que realmente nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que ya no te vean a ti con tus defectos, con tus malas decisiones, sino que vean a Jesucristo perfeccionando tu vida y tu persona. Dice el 17, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. ¿Quién es el que va a destruir ese templo? Si tú no lo cuidas, si tú no lo alimentas con la palabra, si tú no tienes una relación, si tú no tienes una... ¿Sabes de qué? Jesucristo también lo va a hacer contigo. Porque dice que sin su voluntad ni una hoja del árbol se mueve. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y esa es la causa hoy en día por la cual hoy la iglesia está enferma. Porque no entiende. Quiere seguir haciendo... El mundo está enfermo. ¿Sabemos por qué? Es por la ignorancia. Hay miles de personas o millones de personas con cáncer, con diabetes, con tanta enfermedad mortal. Pero eso es lo natural. ¿Por qué? Porque ellos, este cuerpo que deben de guardar y deben de cuidar, lo están destruyendo. Y como ellos se están destruyendo con todo lo que el mundo les ofrece, pues viene lo que viene a sus vidas. Y su final es triste, es deplorable. Que ya en su vejez estén ahí padeciendo en una cama, quejándose, sufriéndose. Y no solamente la persona que está enferma, toda la familia. Y también de esos casos hay en la iglesia, muchos. Por eso habla en 1 Tesalonicenses 5, 19 al 23, que tenemos que tener buen oído. Hay que escuchar las profecías, retener lo bueno y dejar lo malo. Y el Dios de paz nos guardará alma, cuerpo y espíritu irreprochablemente hasta su venida. O sea, íntegros, no enfermos, porque una persona enferma no va a rendir lo mismo que una persona sana. Y si Jesucristo ya murió en la cruz, Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Eso está en Isaías 53, que por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces aquí nos enseña una gran verdad, que si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, no estamos haciendo algo fuera de lo sobrenatural. Estamos haciendo algo normal como lo hace el mundo. Y lo que mora en nuestro cuerpo no es natural, es sobrenatural, que es el Espíritu Santo. Lo sobrenatural tiene poder. Lo natural no tiene nada. Entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros es sobrenatural y sobre todo.
Y por eso Él nos dio poder y autoridad para que en el nombre de Jesús nosotros venciésemos todo designio de maldad. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Los que están en el mundo, ¿qué están haciendo? Se están destruyendo, se están drogando, se están alcoholizando, se están fornicando, están adulterando. ¿Y qué es lo que va a hacer? Están destruyendo su cuerpo. ¿Y quién va a destruir a esa persona? Dios mismo, por no entender y comprender que si te dio vida y si te dio este cuerpo es para que lo guardes, para que lo guardes, para que lo cuidas, para que lo asíes y lo protejas. Porque este cuerpo necesita un mantenimiento y hay que darle alimento, hay que darle su agua, hay que darle reposo. No nomás darle comida y comida y comida y comida y al rato ya estar todos enfermos por no tener un orden y un control de tu persona. Y sobre todas las cosas somos sagrados y consagrados a nuestro Señor. Él nos tomó para su servicio, para que su plan y su propósito se cumpliese en la vida de cada uno de sus hijos. No nada más como una religión, una tradición, una costumbre. Nosotros somos ese templo en el cual el Espíritu Santo es el que habita. Pero la pregunta es, ¿cuántos son guiados por el Espíritu de Dios? Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hechos hijos de Dios. Si nosotros somos el templo, la habitación en la cual el Espíritu Santo mora y habita, Él es el que debe tener el control, la autoridad de la vida de cada uno de sus hijos. Y Él es el que le va a dar el crecimiento, Él es el que va a ir dando la perfección a este cuerpo. Él no lo va a cimentar y lo va a dejar todo chueco como los albañiles físicamente lo hacen aquí sobre una casa, sobre un hogar. Él lo va construyendo en su perfección, sin dejar detalles, sin dejar nada. Todo lo va haciendo en la vida de cada uno, acorde al plan y al propósito que Él tiene sobre la vida de cada uno de nosotros. Él es perfecto, Él no puede hacer cosas imperfectas, Él no puede ni hacer cosas malas. Entonces, si tú le permites que Él sea quien gobierne tu templo, que es tu cuerpo, Él lo va a llevar a otro nivel, a otra dimensión. Porque si Él te lo prometió, Él lo va a cumplir. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros somos el templo de Dios viviente y el Espíritu Santo que habita en nuestro cuerpo es el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Estábamos hablando que el Espíritu Santo tiene poder. Si levantó a Jesucristo de entre los muertos, que no te pueda cambiar una actitud, una conducta incorrecta que tengas. El problema es que no le da la autoridad. Y aquí se trata de que se haga tu voluntad o se hace la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú no le permites que Él haga lo que tenga que hacer en tu vida, Él no lo va a realizar. Porque tampoco es a través de obligaciones, no, es a través de decisiones. Y si tú entiendes y comprendes que nada más en Jesús hay una renovación y una transformación, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás buscando a hombres? ¿Qué estás buscando a mujeres? ¿Qué estás buscando al ser humano? Si lo que tú necesitas está en las manos del alfarero. Lo que tú necesitas o lo que todo ser humano necesita está en las manos de nuestro pastor. Nos dice que Él es nuestro maestro. Si Él es nuestro maestro, ¿qué somos nosotros? Somos sus discípulos. ¿Y quién va a enseñar a quién?
el maestro va a enseñar al discípulo. Y si tú no permites que te enseñen, es porque eres una persona rebelde, una persona altiva. Y al altivo Dios siempre lo va a ver de lejos. Al humilde siempre lo va a tener aquí de cerca. Es al que le va a enseñar y al que le va a revelar el plan y el propósito por el cual está aquí en este mundo. Somos el templo del Espíritu Santo. Ya nomás lo toman como una religión. No hemos visto la gloria de Dios como en esos tiempos cuando se levantaron los apóstoles y sanaban los enfermos, los cojos, los ciegos, los sordos, los mudos. Pero vendrán esos tiempos con mayor poder y con mayor autoridad, porque eso es lo que nos enseña en su palabra, que los postreros tiempos serán mejores que los primeros. ¿Cuándo van a ser? Solo nuestro Señor lo sabe. Pero eso es lo que en lo que debemos de confiar, en lo que Él prometió, Él lo va a hacer. Vayamos a Romanos. Entonces vemos que los que no hacen lo que el Espíritu Santo dice, y los que hacen lo que quieren, ¿quién es el que está destruyendo su cuerpo? La persona. Pero ¿quién va a destruir esa persona? Dios. Dios va a destruir esa persona. ¿Por qué? Porque no entiende. No porque no quiere, no entiende. Todas las cosas se mueven nada más por la voluntad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aún Satanás está sometido bajo sus pies. Y si Él le dice, sal fuera, sale fuera. No hay cosa que se le pueda resistir. El único que se le resiste es el ser humano. Al que hizo conforme a su imagen y su semejanza. Es el único que se le resiste a Dios. Y por eso esa es la causa de que si tú no haces lo que Él te está enseñando y tú estás destruyendo este cuerpo que Él te regaló porque no te costó nada. Él te lo dio para que disfrutaras de todo lo que Él creó en la tierra. Para que lo cuidaras, para que lo alimentaras, no solamente de comida, sino del pan, de su palabra. Entonces, si tú no lo cuidas, tú vas a tener que entregar cuentas también. Porque te lo dio a ti, me lo dio a mí. A cada quien le dio un cuerpo y cada quien va a entregar cuentas de ese cuerpo. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y para quién lo hiciste? Si tú entiendes que Él te dio aliento de vida y que por Él estamos aquí, mejor es que vayamos ordenando nuestra vida delante de su trono y ponernos a cuentas, porque es fundamental abrir nuestro corazón para que venga una restauración y comience una relación. Porque sin una restauración no va a haber una relación. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son, no van a ser. Aquí está hablando ya de posesión, de que tienen, de que son, no de que van a ser. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No van a ser, no. Los que entienden el plan y el propósito tienen que caminar en ese sentir. En un mismo espíritu, en una misma verdad, en una misma fe y en una misma doctrina, que es el Evangelio del reino de Jesucristo nuestro Señor. Dice, no está hablando de los que van a ser, no, de los que son. ¿Eres o no eres? No está hablando de que son, pues dice, todos los que están haciendo, todos los que son guiados
no los que hacen lo que quieren, no. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios no van a ser, son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay disciplina, hay obediencia, y la obediencia es la que te va a llevar a otro nivel y a otra dimensión. Y luego dice el 15, y ustedes, hablando de nosotros como a la iglesia romana, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Vemos que en el 15 dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Está hablando de un espíritu, no del Espíritu Santo, porque nosotros nacimos con ese espíritu natural. ¿Sí? Está hablando del Espíritu Santo. Dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. O sea, el Espíritu Santo nos da el entendimiento de que somos hijos de nuestro Padre y tenemos el derecho y la autoridad. Padre, tú que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, tú que ves lo visible y lo invisible, te pedimos en el nombre de Jesucristo que bendigas el fruto de nuestra alma. No sé cuál sea tu necesidad, cuál sea tu petición, pero el Espíritu Santo es el que nos permite clamar para tener una relación, el Padre y el Espíritu Santo y Jesús. ¿Cómo quieres hacerlo como aquellas personas que no lo han recibido, que no lo han aceptado y que mucho menos obedecen lo que su palabra nos está enseñando? Por eso tienen cielos de bronce. Sus peticiones no llegan al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque sus oraciones no suben como ofrenda de luz fragante. Las oraciones que suben son las de los santos, y nosotros somos los santos porque fuimos santificados. Y por eso aquí en todas las epístolas de Pablo habla de santidad, a los santos de Éfeso, a los santos de Galacia. Nosotros somos esos santos. Guardarnos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dice el 16, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo te asegura una verdad, no una mentira, no un engaño, no una falsedad. ¿Que somos qué? Hijos de Dios. Y si tú lo crees, y al que cree todo le es posible. Si tú no lo crees, ese es tu problema por no tener una relación. Y la persona que no tiene una relación, pues nunca va a tener el discernimiento de las cosas, que es su palabra. Porque el Padre, eso es lo que va a hacer con el Hijo, enseñarlo, adoctrinarlo, prepararlo, equiparlo, para que se cumpla el plan y el propósito por el cual hoy en día Él nos ha enviado aquí a este mundo. Que somos hijos de Dios. Entonces el Hijo de Dios tiene identidad. El que es hijo de Dios tiene identidad, sabe de quién es. Y sabe lo que tiene que hacer. Porque tú tienes que conocer qué es lo que le agrada a tu Padre y qué es lo que no le agrada a tu Padre. Porque cuando tú haces lo contrario de lo que tu Padre te está prohibiendo, eso ya es desobediencia, eso ya es rebelión. Y las consecuencias de las decisiones que uno vaya tomando, uno es el que va a dar cuenta, si va a pagar.
Somos hijos de Dios viviente, no somos hijos de una religión, no somos hijos de una tradición, no, somos hijos del Dios Todopoderoso, el que creó lo visible y lo invisible, aún los principados, las potestades, los gobernadores, todo lo que respire, dice su palabra, alabe a Jehová. Porque Él es un Dios de orden y de poder. Y si nuestro Padre es un Dios de orden y de poder, nosotros también debemos cimentar ese poder. Y ese poder se va a manifestar cuando nosotros estemos cimentados en la roca inconmovible, que es su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Si no, mientras no va a haber nada de poder. Pura religión, pura tradición y pura palabrería. ¿Para qué quieres tanta palabra? Si tienes 20, 25, 30 años metido en una iglesia cristiana y sigues siendo esa vieja persona con pensamientos, con acciones y actitudes incorrectas, ¿de qué sirve? Pero eso sí nos deja una gran enseñanza, que no es guiado por el Espíritu de Dios. Porque si fuera guiado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo lo va a llevar y lo va a guiar a toda verdad. Vamos a Marcos capítulo 2. Vamos a empezar del 19 al 22. Marcos capítulo 2, 19 al 22. ¿Ya lo tienen? Y escuchen las palabras de Jesucristo nuestro Señor. Dice, Jesús les contestó, ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? Está hablándole con un signo de interrogación, cerrándolo y abriéndolo. ¿Tú qué crees? Yo creo que no. Si está el novio en la fiesta y están los invitados ahí en el lugar, lo que vamos a hacer es disfrutar. Disfrutar de la invitación, de ese gozo, de esa alegría, de que Dios le permitió unirse en matrimonio y que ya no son dos, que ahora es una sola persona. Cuando va a venir el ayuno va a ser cuando fallezca uno o fallezca el otro. Y por eso Dios les hace esas preguntas, dice, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuáles son su manera de ver la vida? No la natural, la espiritual. Porque si tú lo ves en lo natural, vas a tropezar. Dice en el 20, pero llegará el día en que se les quitará el novio y ese día se ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Si yo tengo un pantalón usado, ¿qué le tengo que poner? Le tengo que poner un remiendo usado. Porque si le pongo un pedazo de tela nueva, lo que va a ocasionar es que ese remiendo nuevo va a hacer que la rotura se vuelva peor en el pantalón usado. Porque ya la tela está desgastada, ya no tiene va a tener la misma durabilidad de una tela nueva y una tela usada. Pues si no se le pone así. Si es un vestido nuevo, hay que ponerle un pedazo de vestido, de tela nueva. Para que lo uno y lo otro se compaginen. Porque si le pones algo nuevo a algo que ya está usado, no te va a dar resultado. Entonces, para que te dé resultado, tienes que hacer las cosas como yo te las estoy enseñando, no como tú las quieras hacer. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. ¿Quiénes somos esos odres? Nosotros somos esos odres.
Éramos odres viejos cuando estábamos en el mundo. ¿Por qué? Porque todo era mal. Todas las cosas las que hacíamos las hacíamos malas. Nos drogábamos, tomábamos, fumábamos, mentíamos, engañábamos. Éramos odres viejos. Y dice la palabra de Dios que nadie echa vino nuevo en un odre viejo. Nadie, ni Jesucristo. ¿Quieres ser un odre nuevo? ¿Quieres ser el templo del Espíritu Santo? Tienes que ser un odre nuevo. Y para que seas un odre nuevo tienes que ser renovado y transformado en el conocimiento del Evangelio, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En todos los sentidos. Con una actitud correcta, con una mente correcta, con un testimonio agradable a los hombres y delante de Dios. Para que realmente demuestres que tú eres un odre nuevo, que ya las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Jesucristo, el hacedor de milagros. Tenemos a nuestro Señor que Él hace milagros. Día a día nos hace un milagro con permitirnos ver un nuevo amanecer. ¿Qué sería de aquella persona que se duerme la noche y ya no despierta? Y a veces la gente no lo ve así de esa manera, porque todo lo ve natural. Pero si vemos lo sobrenatural de nuestro Señor, Él día con día, o a cada momento o a cada hora, está haciendo milagros en nuestra vida. Si nosotros nos dormimos en la noche y podemos ver un nuevo amanecer, es porque Dios nos permitió. Y es un milagro más de agradecimiento delante de Él. O sea, nosotros no podemos decir, ay, mañana nos vimos. O sea, ¿quién eres tú? Si tu persona tiene un dueño, este cuerpo y estas personas tienen dueño. Si Él nos lo permite, podemos ver un nuevo amanecer. Si es su voluntad que amanezcamos, vamos a amanecer. Pero es un milagro más de poder ver un nuevo amanecer. Y podemos entender que es un día menos que nos queda de vida en este mundo. ¿Cómo le das el enfoque tú a las cosas cotidianas que diario están circulando en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo? Así como tú lo veas. Por eso dice que como tales son sus pensamientos, tal es Él en su corazón. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Tus pensamientos están alineados a sus pensamientos? ¿Cómo es como vives? ¿Cómo es como te desarrollas? Todas las cosas van a salir a la luz. Mejor es nosotros como cristianos exponer nuestro pecado y apartarnos de lo malo. ¿Para qué? Para que alcancemos misericordia. Solamente de esa manera. No es pecar y pedirle perdón y seguir haciendo lo mismo. No se trata de eso. ¿Quieres alcanzar la misericordia de Dios? Declara tu pecado y apártate de él. Deja lo malo y empieza a hacer lo bueno. Para que la misericordia de Dios empiece a obrar en tu familia, en tu vida y en tu descendencia. Somos el templo del Espíritu Santo. Si somos odres viejos, no se le puede derramar la unción. El Espíritu Santo no puede habitar en tu persona porque dices que eres cristiano. Cuando tus acciones, tu testimonio y tus hechos realmente te reprueban. Dios no va a vivir en un templo cochino, mugroso, porque el pecado apesta. El pecado pudre, el pecado mata. Dios va a vivir en un templo ordenado, un templo limpio, sin mancha, sin arruga,
Ese fue el plan y el propósito de nuestro Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Él nos crió y nos dio vida para que caminásemos sin mancha y sin arruga delante de su trono de la gracia. Y hoy en día todavía la iglesia y toda la humanidad no lo ha entendido. Porque cada quien hace lo que le place. Y no hay diferencia de aquellos tiempos antiguos a hoy. Lo mismo que se hacía en aquellos tiempos, hoy en día se están manifestando a grandes rasgos. Mujeres con mujeres, hombres con hombres, adolescentes con adolescentes, señoras ya de la tercera edad con señoras de la tercera edad, hombres con hombres. O sea, dices tú, pues ¿cuál es el cambio? Si tenemos la palabra que está viva y es eficaz y tiene 2019 años que nuestro Señor Jesucristo nos las enseñó y nos las estableció aquí sobre la tierra. ¿Por qué no hay un cambio? ¿Por qué hay una transformación en la vida de las familias, de los hogares? Porque nada más hay pura religión. Dios no viene por la religión, Dios viene por su iglesia, por sus hijos. Nosotros tenemos que ser ese odre nuevo para ser llenos de ese aceite nuevo, de ese vino nuevo. Y cuando tú estés dando esa palabra, Él siempre te va a estar llenando. Es tu copa que no falte. Tú cuando estás declarando la palabra, tú la estás dando y el Señor te la está llenando. Por eso hay mucha gente que tiene el aceite rancio, porque nada más lo recibe y se va con él a su casa y ni una palabra habla de Jesucristo. Vive como si fuera una ermitaña. Y nosotros somos luz, somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Y si nosotros no proclamamos su nombre, Él va a levantar a las piedras para que lo hagan por cada uno de nosotros. ¿Cuántos odres viejos hoy en día hay en la iglesia de Jesús que no tienen más que una religión? Porque Jesucristo no le va a poner el vino nuevo ni el aceite nuevo. Aquí está hablando Él. Nadie dice. Nadie. Va a ser para los entendidos. Va a ser para los sabios, para los inteligentes. ¿Y cómo va a venir la sabiduría y la inteligencia? Teniendo temor de tu Padre, de no haciendo lo malo. El principio de la sabiduría es el conocimiento de su palabra. Ten temor de Dios y va a venir sabiduría a tu vida. Va a venir inteligencia para que tomes decisiones sabias y agradables, que sean la alegría de tu Padre, que sean la alegría de su corazón, no que sean la vergüenza y la tristeza. Porque hay muchos, en vez de que el Padre esté contento, esté lleno de gozo, lleno de alegría, está triste. ¿Por qué? Porque los hijos hicieron cosas que no son agradables delante de sus ojos. Y nadie va a estar contento con una persona que esté haciendo las cosas mal. O sea, vamos a estar contentos cuando todo esté en armonía, cuando todos estemos en un mismo sentir y en un mismo espíritu, caminando a ese destino glorioso y maravilloso que Él ya tiene preparado. Entonces somos odres nuevos, somos el templo del Espíritu Santo. No viejos, el odre viejo no le va a echar Él. No le va a poner la unción, no va a derramar su espíritu, no va a haber revelación, no va a haber conocimiento. O sea, todo se le va a olvidar. ¿Por qué? Porque así es. Cuando tú no le das el honor a quien honor merece, Él tampoco te va a honrar. Tenemos que honrarlo.
Y va a ser con hechos, no con palabras. Porque queremos las cosas fáciles. No, aquí en este mundo ni en ningún otro, nada es fácil. Todo es a través del esfuerzo que uno dedique a las cosas que quiera hacer. Y lo más importante que dice su palabra, que todo lo podemos en Jesucristo, que nos da la fuerza, que Él nos fortalece. Si Él no nos diera la fortaleza, este cuerpo se fuera al mundo, a los deseos, al placer, al deleite. Pero Él me da la fuerza más que suficiente para guardarme íntegramente delante de sus ojos. Es fortaleza, no debilidad. Los que tropiezan en el pecado son los que están débiles y son los que no tienen a Jesucristo. Él me va a dar la fuerza suficiente para vencer todo obstáculo que el enemigo quiere ponerme en mi vida. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Todo lo puedo en Jesucristo. No digo que en mi fuerza, no, dice, todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. Entonces, si yo soy el templo del Espíritu Santo, Él me va a dar la fuerza y todo lo voy a poder hacer en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. No porque yo sea muy robusto, no porque yo sea lleno de fuerza, no. Es por su Espíritu. Y los débiles son los que están tropezando, son los que están cayendo y son los que están pereciendo. Porque no solamente van a caer en el pecado, no, también se van al hoyo. También se van al hoyo por no entender, por no someterse en obediencia al Padre. Vamos a Job capítulo 36, versículo 9. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Dios denuncia sus acciones y la arrogancia de su pecado. Esto es lo que está diciendo Eliú en el discurso que tenía con Job. En todo el libro de Job, de todo el libro, Job y las otras dos personas que siempre estaban poniendo lo que pensaban, lo que creían, exponían y hablaban. Y dentro de todo esto lo que le dice Eliú. Dios denuncia sus acciones y la arrogancia de su pecado. Les hace prestar oído a la corrección y les pide apartarse del mal. Si ellos le obedecen y le sirven, pasan el resto de su vida en prosperidad. Pasan felices los años que les quedan. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que sufras o que vivas feliz? Si tú obedeces, la voluntad de Dios es que vivas feliz. No que estés en problemas y más problemas y en chismes. No. Lo que Dios quiere es que tú vivas una vida plena, llena de la felicidad de Dios. Y todo va a ser a través de obedecerlo. Porque si tú no prestas oído a la corrección, no vas a cambiar de dirección. Nosotros tenemos que entender, y cuando nos dicen, ¿sabes qué? Lo hiciste mal, y si tú lo hiciste mal, lo reconoces. Ok, por eso está hablando también aquí. Que te pide que te apartes del mal, no que sigas el mal. Les hace prestar, dice, oído a la corrección. ¿Cómo viene la corrección? Primero tienes que escuchar. ¿Para qué? Y les pide apartarse del mal. No que sigas el mal y que vayas de mal en peor y siguiendo las cosas del mundo, no. Dios nos corrige a través de su palabra. Y si estoy haciendo lo equivocado y si Él me corrige, dice que haga lo bueno, pues dejo lo malo. Quiero ver días gloriosos para mi matrimonio, para mi familia,
en mi presente, en mi futuro y en mi final, pues tengo que obedecer. Si ellos le obedecen y le sirven, no solamente es obedecer, también es servirle. Porque dicen, no, pues yo no hago nada de malo, yo no digo cosas engañosas, yo no ando cometiendo pecados o denigrando a ninguna persona. Pero los que le servimos tenemos que proclamar su palabra. Los que hacemos su voluntad y los que lo obedecemos es anunciar las nuevas buenas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue por lo cual los envió a los apóstoles. Ellos fueron sus discípulos, no se quedaron en Jerusalén. Ellos iban a las aldeas, iban a otras ciudades, y igual Pablo. No solamente eran sus discípulos, sino eran sus servidores de Jesucristo. Y ellos hacían lo que el Espíritu Santo les indicara y les enseñara, el lugar, la hora, el día, el mes, el año. Porque el Espíritu Santo también habla. El Espíritu Santo le dijo a Pablo que no pasara por Macedonia, y él quería, pero el Espíritu Santo se lo impidió. O sea, cuando nosotros obedecemos su palabra, el Espíritu Santo te va a guiar. Y cuando tú tengas una relación con nuestro Señor, vas a conocer la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando no, vas a decir, no, pues te quiero lo que dice, porque le obedezca, y por una y mil cuestiones te vas a poner. ¿Por qué? Porque es el mismo enemigo que trata de que no entres al redil. Y las cosas de Dios no son así. O sea, por eso está su palabra aquí. Pero lo trágico viene en el 12. O sea, dice, si ellos le obedecen y le sirven, pasan el resto de su vida en prosperidad. No dice que una temporada, no. El resto de su vida de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque somos más que vencedores en el nombre de Jesucristo. Dice, y pasan felices los años que le quedan. En el 12 dice, pero si no le hacen caso, sin darse cuenta, cruzarán el umbral de la muerte. Si tú no obedeces, si tú haces lo que tú quieres, el día de mañana no te estés quejando que te está doliendo, que ya te están matando. ¿Sí? Porque la desobediencia trae consecuencias. La desobediencia trae consecuencias. O sea, como que no pasa, no, pues yo creo que no estoy haciéndole nada mal a nadie. Y cuando menos acuerdes, pues ya le diagnosticaron una enfermedad que lo tiene postrado en la cama. ¿Y cuáles son las consecuencias? No obedecer la corrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos enseña, si obedecemos, vamos a vivir días felices. Y todos los días de nuestra vida. Y vamos a vivir en prosperidad, y vamos a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria, sin robarle a nuestro prójimo, sin robarle a nuestro vecino, con la bendición de nuestro Padre, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Al que crea, ahí está su palabra. Y si tú la crees, tómala para tu persona, tómala para tu familia. Por eso hoy en día la gente no cree. Pero ya cuando le llegan los tiempos estos difíciles, ya ha sido demasiado tarde. Ya que le diagnostican cáncer, que tiene el diabetes, de esos que son agresivos. Si hubieras entendido y escuchado a la corrección, nada de eso hubiera acontecido en tu vida, ni la de la humanidad, porque Dios no hizo la humanidad, o Dios no nos creó a mí y a todo el mundo que habita aquí en la tierra para destruirnos, no. Él nos hizo para disfrutar y para que su plan y su propósito se cumpliese. Nadie, ni un padre ni una madre quiere lo malo para su hijo. Nadie.
pero las decisiones son propias. Y que si es mi vida, sí, es tu vida. Tú crees y tú piensas, no es tu vida, porque si fuera tu vida tú te dieras 100, 200, 500 años si quieres vivir. No es tu vida, es un engaño. Es la vida de Jesucristo que te la prestó. Y me la prestó y nos la está prestando. Pero tanta altanería y tanta soberbia que es mi vida, déjame. ¿Cuánto te costó? ¿Cuántos años vas a vivir? Si es tu vida, tú tienes que ponerte el límite, o eres eterno también. Todos tenemos un dueño, y su nombre es Jesucristo nuestro Señor. Vayamos terminando en 1 Corintios 6, 17 al 20, vamos a leer. 1 Corintios 6, versículos 17 al 20. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra de nuestro Señor. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Nosotros no somos nuestros propios dueños, no. Y está hablando, diciendo Pablo, ¿sabes qué? Si tú tienes una relación sexual, ¿qué dice la palabra? Que cuando se unen dos, no son dos cuerpos, es uno solo. ¿Sí? Así como el matrimonio, uno solo no es un matrimonio. Cuando es un matrimonio son una sola carne que se unen entre sí. Estaba diciendo, ¿sabes qué? Si tú te unes en una relación sexual, ya no son dos carnes, es una sola carne. Y por lo tanto, ese pecado está dentro de ti. Porque todos los pecados que cometes están fuera de tu cuerpo. Excepto el pecado de ser de inmoralidad sexual. ¿Sí? Porque somos uno con el Señor, nosotros somos uno con el Señor. Él habita con nosotros y uno con Él. Y somos un solo cuerpo. Así también es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y eso es una sola persona. De tal manera que nosotros, quien debe de guiar nuestra vida es Jesucristo y es el Espíritu Santo. No nuestros deseos, no nuestro deleite. Por eso dice la persona que al que no tenga abstinencia y esté solo, mejor que se case. Porque mejor es que se case que se esté quemando. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, excepto el adulterio, porque se unen entre sí los dos. Y si tú robas, lo haces exterior. Si tú hablas mentira, lo haces exterior. Pero cuando tienes una relación, es interior, porque penetras a la mujer y es donde el pecado toma el control de tu cuerpo. Y por eso está hablando que todos los pecados quedan fuera del cuerpo, excepto el que es la inmoralidad sexual. Pero no porque queden fuera de nuestro cuerpo no son pecados, son pecados. A final de cuentas la paga del pecado es muerte. Pero lo que más detesta a nuestro Señor y aborrece
es la sexualidad fuera del matrimonio y de la familia. Dios te dio una mujer, disfruta con ella. Dios te dio a tu esposo, disfrútalo. Para que tu mente no se esté desviando en otros pensamientos, o la mujer o el hombre. Nosotros tenemos que tener bien en cuenta que este cuerpo tiene un dueño. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Quieres pecar contra tu propio cuerpo? El día de mañana vas a tener cáncer de próstata, que hoy en día es muy común en el hombre. Y todo es a causa de no obedecer lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. Si te da tu esposa, ámala, respétala, hónrala. No nada más cuando estés junto con ella. Cuando estés tú a solas, cuando estés en tu trabajo. Que tienes que saber que ella es la mujer que Dios te dio para disfrutar y compartir las bendiciones que Él esté derramando en la vida de cada uno de nosotros. Y luego dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? O sea, nosotros no tenemos otra opción más que ser guiados por el Espíritu Santo. No hay otra opción que nos quede. Si decimos ser hijos de Dios, Él es el que debe de guiar nuestras vidas. Él no va a habitar en un templo sucio, cochino, que apeste a pecado, a muerte. No. O sea, no es así. Él va a habitar en un templo que esté ordenado, que viva en santidad, porque la persona que está viviendo en santidad es la que el día de mañana, en su final, va a poder ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin santidad nadie verá su rostro. Y lo vas a ver cara a cara, porque Él así lo estableció. Y si Él lo estableció es porque así es. Dice, ustedes no son sus propios dueños. No somos dueños de nada. Ni somos dueños de nuestros hijos, ni somos dueños de nuestra esposa, ni somos dueños de nuestro hogar. No, nada más somos administradores para que su palabra se vaya cumpliendo en la vida de cada uno de nosotros. ¿No dice su palabra que corrijamos al niño en su camino? Y cuando fuere viejo no se apartará de él. No es para enseñar a nuestra mujer, para que vivamos en un mismo espíritu, para que vivamos en una misma voluntad que la de nuestro Señor Jesucristo. Nadie es dueño de nada. Se creen y se hacen, pero el que es dueño siempre va a andar con las cosas con él en su posesión. Y vemos que el más rico del mundo no se lleva nada porque no era dueño de nada. Se creyó, se sintió que era dueño. Y esas personas, ¿dónde irán a parar? Si no le dan la gloria a nuestro Señor Jesucristo, si confían en sus riquezas, si confían en sus bienes materiales. ¿Dónde no irán a parar esas personas? Tenemos que entender que nuestra familia tiene dueño, y el dueño es nuestro Señor Jesucristo, y a Él es al que le debemos de decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo quieres que lo hagamos? No, pues si yo hago lo que quiero, ¿te imaginas? Una persona que hace lo que quiere es porque se siente dueña de su propia persona y dueña de lo que tiene.
Está bien para hacer lo bueno. Para hacer lo bueno yo estoy de acuerdo, pero para hacer lo malo no. Porque lo malo no es de Dios. Y todo lo bueno que hagas es agradable delante de Dios. Entonces cuando tú seas testimonio de hacer todo lo bueno, dices tú estás haciendo la voluntad de Dios. Fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. ¿Cuál fue el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo? Fue su muerte, fue su sangre que fue derramada en la cruz. Por eso hay que honrarlo. No con los bienes y las primicias, no, con tu cuerpo. Guarda tu cuerpo, cuida tu cuerpo, ama a tu persona. Porque si no lo amas, vas a hacer lo contrario. Tú vas a empezar a destruir, fumando, drogando, alcoholizando, prostituyéndose, robando y tantas cosas que no tiene sentido estar hablando. O sea, nosotros tenemos que honrar a nuestro Dios con nuestro cuerpo y no va a ser con palabras, va a ser con hechos. Porque si yo me agarro, hable y hable, ¿qué sentido tiene cuando mis hechos demuestran que soy otro tipo de persona? No tiene ningún sentido, no tiene ningún valor delante de Dios. Que hable y hable, que yo y que yo y que yo. Cuando mis hechos me reprueban donde quiera que yo ande. Que sea mi testimonio, que realmente yo honro a mi Padre, que yo amo a mi Padre, que yo obedezco a mi Padre. Porque he entendido que Él es el que nos da cada una de las cosas que nosotros necesitamos como seres humanos. No hay nadie en el mundo que nos dé lo que Él tiene en sus manos. Simple y sencillamente te pide obediencia. Obediencia nada más. Y la obediencia te va a llevar a otro nivel. El Padre va a empezar a bendecir tu vida. Va a empezar a multiplicar y a fructificar tus fuentes de trabajo. Va a empezar a que tu descendencia crezca. Eso lo hace nuestro Señor. No es el ser humano. Gracias te damos, Padre, en esta mañana, tarde, Señor.